¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces le pasan cosas malas a personas buenas? Este es un misterio que ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Hoy, vamos a sumergirnos en este enigma a través de la fascinante historia de Job, un hombre que vivió intensamente los extremos de la fe, la desesperación y la búsqueda de justicia divina. Te sorprenderás al descubrir que esta historia, escrita hace miles de años, tiene respuestas poderosas para los desafíos de nuestra vida actual. Job era un hombre adinerado que vivía en la tierra de Uz. Tenía una gran familia, abundantes bienes y una profunda relación con Dios. Se nos dice que era un hombre justo y recto, que temía a Dios y evitaba el mal. Su vida estaba bendecida con 7 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes y muchos sirvientes, lo que lo convertía en uno de los hombres más ricos y respetados de su tiempo. Job no solo se preocupaba por su propia vida espiritual, sino que también intercedía constantemente por sus hijos, ofreciendo sacrificios en su nombre después de que celebraban grandes fiestas. Lo hacía pensando que, tal vez, alguno de ellos hubiera pecado sin darse cuenta. Este acto muestra la devoción de Job y su compromiso con la pureza moral no solo propia, sino también familiar. La historia da un giro cuando Dios presenta a Job como un ejemplo de virtud ante Satanás. En una conversación celestial, Satanás cuestiona la integridad de Job, sugiriendo que él es fiel solo porque ha sido bendecido con riqueza y protección divina. Satanás plantea el desafío: si le quitas sus bendiciones, te maldecirá en tu cara. Dios, confiando en la fe de Job, acepta el desafío pero impone una condición: Satanás no puede quitarle la vida. Aquí comienza una de las pruebas más desgarradoras que cualquier ser humano podría imaginar. Job pierde todo en un solo día: sus ovejas, bueyes, camellos, sirvientes, e incluso a sus hijos, quienes mueren en un trágico accidente. Es una calamidad tras otra, pero sorprendentemente, Job mantiene su fe. A pesar de su dolor inimaginable, Job responde diciendo: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás, no satisfecho, vuelve a desafiar a Dios, esta vez pidiendo permiso para infligirle sufrimiento físico a Job. Nuevamente, Dios permite la prueba, pero protege la vida de Job. Satanás cubre a Job con dolorosas llagas desde la cabeza hasta los pies. Job, quien una vez fue un hombre próspero y respetado, se encuentra sentado en un montón de cenizas, rascándose las heridas con un trozo de cerámica. Su sufrimiento físico es tan intenso que su esposa le insta a maldecir a Dios y rendirse a la muerte. Pero Job se niega, demostrando una fe que sobrepasa lo comprensible. Él sigue buscando una respuesta, una explicación de por qué está sufriendo tanto. Aquí es donde entran en escena 3 amigos de Job: Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos vienen a consolarlo, pero terminan siendo una fuente de frustración para Job. Después de 7 días de silencio, finalmente comienzan a hablar, y el tono de la conversación cambia rápidamente. Los 3 amigos sugieren que el sufrimiento de Job debe ser el resultado de algún pecado oculto. Creen que Dios es justo, por lo que el sufrimiento debe ser una forma de castigo divino. Job, por su parte, insiste en su inocencia. No entiende por qué está sufriendo tanto, pero está seguro de que no es un castigo por algún pecado. La tensión entre Job y sus amigos aumenta a medida que el diálogo continúa, y Job comienza a expresar su frustración, no solo con sus amigos, sino también con Dios. Él quiere una audiencia con Dios, una oportunidad para defender su caso directamente. Uno de los momentos más profundos de la historia ocurre cuando Job anhela un mediador entre él y Dios. Él se siente incapaz de entender los caminos de Dios y reconoce que, como ser humano, es limitado en su comprensión de la justicia divina. En el capítulo 19, Job hace una poderosa declaración de fe, diciendo: sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre la tierra. Este es un momento de esperanza en medio de la desesperación, donde Job expresa su confianza en que,
algún día, todo será aclarado y se hará justicia. Finalmente, después de que Job y sus amigos han agotado sus argumentos, Dios interviene. Pero no lo hace de la manera que Job esperaba. Dios se le aparece en medio de una tormenta y en lugar de darle una explicación detallada de su sufrimiento, lo confronta con preguntas sobre la creación y el universo. Dios le recuerda a Job que hay cosas que están más allá de la comprensión humana, que el mundo es vasto y misterioso, y que solo Dios tiene el control total sobre todo lo que ocurre. Este discurso de Dios no responde directamente a las preguntas de Job, pero lo lleva a una profunda reflexión. Job reconoce que ha hablado de cosas que no entendía y se arrepiente. A través de esta experiencia, Job es humillado, pero también reconectado con Dios de una manera más profunda. Después de este encuentro divino, Dios restaura todo lo que Job había perdido, dándole el doble de lo que tenía antes. Job vuelve a tener hijos, y sus propiedades son restauradas en abundancia. Pero lo más importante es que Job ha pasado por una transformación espiritual. Su fe ha sido probada y, aunque nunca recibió una explicación clara de por qué sufrió, ha aprendido a confiar en Dios de una manera más profunda. La historia de Job sigue siendo relevante hoy porque trata de preguntas que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Dónde está Dios en medio de nuestro dolor? Job nos enseña que no siempre podemos entender los caminos de Dios, pero que la fe significa confiar en Él, incluso cuando las respuestas no están claras. Una de las grandes lecciones de esta historia es que el sufrimiento no siempre es un castigo. En el caso de Job, su sufrimiento fue una prueba de su fe, una manera de refinar su carácter y de profundizar su relación con Dios. Esto es algo que muchos creyentes pueden aplicar a sus propias vidas. A veces, cuando enfrentamos desafíos, podemos sentirnos tentados a cuestionar a Dios, pero la historia de Job nos recuerda que, incluso en medio del dolor, Dios está presente y tiene un propósito más grande. Otro aspecto importante de la historia de Job es la forma en que desafía la creencia de que las personas buenas siempre deben ser recompensadas en esta vida. Para Job, la justicia divina no se hizo evidente hasta después de su sufrimiento. Esto nos recuerda que nuestra perspectiva temporal es limitada y que la justicia de Dios a menudo trasciende nuestra comprensión inmediata. Un elemento fascinante de la historia de Job es la interacción entre el mundo celestial y el terrenal. Los lectores tienen el privilegio de ver la conversación entre Dios y Satanás, una dimensión que Job nunca conoció. Esto nos recuerda que hay fuerzas en acción que van más allá de lo que podemos ver o entender. A veces, el sufrimiento que experimentamos tiene un propósito que no podemos percibir desde nuestra perspectiva terrenal. La fe de Job es verdaderamente notable. A pesar de perder todo, desde sus hijos hasta su salud, Job nunca renuncia a su fe en Dios. Incluso cuando se siente totalmente abandonado, sigue clamando a Dios. Este es un recordatorio poderoso de que la verdadera fe no depende de las circunstancias. La fe no es solo confiar en Dios cuando todo va bien, sino también cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. La historia de Job es una de las más profundas y desafiantes de la Biblia. Nos confronta con preguntas difíciles sobre el sufrimiento, la justicia y la fe. A través de su historia, Job nos enseña que la vida no siempre es justa desde nuestra perspectiva, pero que la verdadera justicia y el verdadero propósito están en manos de Dios. Como creyentes, estamos llamados a confiar en Él, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestro dolor. Si te ha inspirado esta historia, recuerda que hay muchas más lecciones que podemos aprender juntos. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Nos vemos en la próxima aventura de fe y descubrimiento.